Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey todavía, hoy es jueves 14 de mayo, estamos saliendo en vivo desde Miami para todo el mundo. Quiero dedicar este programa con mucho cariño a Tony Alonso, que estuvo preso muchos años en la prisión del Alcatraz y escapó nadando y ahora trabaja con nosotros. Bueno, el alcalde de Miami-Dade, lo mismo que el gobernador de la Florida, anuncian que el próximo lunes, enhorabuena, albricias, van a reabrir, por ejemplo, los restaurantes y quiero creer que las peluquerías también. Miami-Dade y Broward, los dos condados más afectados por la COVID-19 en Florida, que acumula ya más de 43.000 casos, entrarán el próximo lunes 18 de mayo en la fase 1 de la reapertura económica. Así lo anunció el gobernador Ron DeSantis, quien dijo que se trata de un paso pequeño pero importante para ambos condados. La fase 1 significa que la mayoría de los negocios no esenciales y oficinas podrán abrir sus puertas siguiendo unos protocolos de seguridad especiales emanados de las recomendaciones de los expertos en salud. Por su parte, las autoridades sanitarias confirmaron 808 nuevos casos y 48 muertes más por COVID-19 en las últimas 24 horas en Florida, que desde el 1 de marzo acumula 43.210 casos y 1.875 decesos. Bueno, ¿irá la gente aquí en Miami a los restaurantes nuevamente? Los restaurantes por lo pronto tienen que quitar mesas y distanciarlas, ¿no? Yo tengo miedo, ¿ah? Voy a ir, pero creo que a recoger la comida. No sé si mi mujer y yo nos animamos a sentarnos a una mesa. Tenemos miedo, la verdad. Bueno, esta noticia es tremenda. En Long Island, en Nueva York, un señor de origen salvadoreño, 56 años, un año apenas mayor que yo, muere súbitamente, casi por coronavirus. Su familia lo despide, su hijo jovencito lo despide y unos días después fallece el hijo, también víctima de esta insidiosa enfermedad. Daniel Morán tenía 23 años de edad y el día que su padre murió por coronavirus se despidió de él sin imaginar que en cuestión de días estarían juntos de nuevo. Miguel Morán, salvadoreño de 56 años, perdió la vida por COVID-19 en Long Island, Nueva York, el 16 de abril. Su hija Mercedes no alcanza a comprender cómo su padre entró a la ambulancia caminando en casa y 2 días después murió entubado en el hospital. Al hospital entraron para despedirse de él Daniel, el único hijo varón, su hija Mercedes de 31 años y su esposa. Un par de días después de la muerte del papá, Daniel empezó con síntomas, pero no quiso ir al hospital porque, según su hermana, temía que lo dejaran morir como a su padre. Que descansen en paz. Como ustedes saben, a falta de una vacuna y a falta de un tratamiento antiviral, la mejor defensa que tenemos los humanos es nuestro sistema inmunológico, ¿no? Pero por supuesto los que estamos obesos tenemos un sistema inmunológico no tan robusto, digamos precario, ¿no? Esto no ayuda si te infecta el virus. Bueno, hoy el doctor Rick Bright, que había trabajado en el Departamento de Salud del gobierno, que en enero y febrero dio la clarinada de alerta con esto de la pandemia y que el mes pasado, abril, fue destituido, testificó ante una comisión del Congreso. Me pareció un hombre muy serio, bueno, es un científico, ¿no? Y en tono circunspecto, en tono diría sombrío incluso, se atrevió a pronosticar que el invierno que se avecina puede ser el peor en la historia contemporánea de este gran país. Today, the world is confronting a public health emergency unlike any we've seen in over a century. We are facing a highly transmissible and deadly virus which not only claims lives but also disrupts the very foundations of our society. Our window of opportunity is closing. If we fail to improve our response now, based on science, I fear the pandemic will get worse and be prolonged. There will be likely a resurgence of COVID-19 this fall. It'll be greatly compounded by the challenges of seasonal influenza. Without better planning, 2020 could be the darkest winter in modern history. Bueno, el más oscuro o el más cruel invierno de los Estados Unidos, porque se juntarían el coronavirus y la influenza, ¿no? ¡Qué miedo! Y todo esto puede ocurrir en octubre, aún antes de las elecciones, el 3 de noviembre.
El doctor Bright dijo también hoy que es hora de que hablen los científicos, es hora de que se diga la verdad, y la verdad tiene que estar anclada en la ciencia. First and foremost, we need to be truthful with the American people. Americans deserve the truth. The truth must be based on science. We have the world's greatest scientists. Let us lead. Let us speak without fear of retribution. The virus is here. It's everywhere. We need to be able to find it, isolate it, and stop it. We need to have the right testing for everyone who needs it. We need to be able to trace contacts, isolate, quarantine, and appropriately while striving to develop a cure. Todo esto lo decía el propio doctor cuando estaba en el Departamento de Salud y por eso lo removieron del cargo, porque era una voz crítica e irritante para el gobierno. Ahora Bright, liberado del peso de servir al gobierno, dice que los Estados Unidos no estuvieron, pudieron, pero no estuvieron preparados para la pandemia. Initially, our nation was not as prepared as we should have been, as we could have been. Some scientists raised early warning signals that were overlooked, and pages from our pandemic playbook were ignored by some in leadership. There will be plenty of time to look back to assess what has happened so we can improve. But right now, we need to focus on getting things right going forward. We will either be remembered for what we did or for what we failed to do to address this crisis. I call on all of us to act, to ensure the health, safety, and prosperity of all Americans. You can count on me to do my part. Thank you. Hoy han muerto más estadounidenses que ayer por coronavirus. Ayer fueron 1.641 y hoy son 1.855. O sea, 200 y pico más de un día para otro. Estados Unidos sobrepasa ya la cifra de los 85.000 fallecidos por coronavirus. Casi uno de cada 3 muertos en todo el mundo ha muerto aquí en los Estados Unidos. Luego le preguntaron al doctor Bright por qué había dicho esto de que podría ser el peor invierno en la historia de los Estados Unidos. Esta fue la pregunta y a continuación la respuesta del doctor. What do you mean when you say 2020 will be the darkest winter in modern history? The window is closing to address this pandemic because we still do not have a standard, centralized, coordinated plan to take our nation through this response. No tardó en responderle al lado mismo del presidente Trump el secretario o ministro de Salud, el señor Azar, en tono muy virulento y hablando a gritos, como suele hablar el presidente. El secretario de Salud atacó sin piedad al doctor Rick Bright y dijo que todas las quejas o protestas que había elevado el doctor Bright habían sido largamente cumplidas por la administración. Dr. Bright is up there testifying today. Everything he's complaining about was achieved. Everything he talked about was done. He says he talked about the need for respirators. We procured respirators under the president's direction. He said we need a Manhattan Project for vaccines. This president initiates a vaccine Manhattan Project, diagnostic Manhattan Project, therapeutic Manhattan Project. Oh, and by the way, whose job was it to actually lead the development of vaccines? Primero, ¿por qué grita tanto? Segundo, ¿por qué no apagan el helicóptero si van a hablar así gritan un poco menos? Y tercero, no por gritar más tiene la razón, ¿verdad? Dicho todo esto, el señor Azar, de nuevo, imitando a Trump, quizá inconscientemente, ¿no? Pero es claramente un émulo, un epígono, un discípulo de Trump. Y entonces habla en el tono prepotente del mandamás, del que lleva siempre la razón y no la negocia. Dijo que en realidad el señor Bright era una suerte de empleado resentido y descontento, que hablaba desde el rencor porque había sido despedido. Una idea peregrina que también ha deslizado insidiosamente el presidente Trump. Dr. Bright,
So while we're launching Operation Warp Speed, he's not showing up for work to be part of that. So this is like somebody who was in a choir and is now trying to say he was a soloist back then. What he was saying is what every single member of this administration and the president was saying. We need more personal protective equipment. We need more ventilators. We need therapeutics. We need vaccines. Every single thing this president was on, this president achieved, and Dr. Bright was part of a team and was simply saying what everybody else at the White House and at HHS was saying. Bueno, este señor, que parece menos un médico que un charlatán de la política, a juzgar por el modo en que habla, claramente quería destruir la credibilidad del doctor Rick Bright. Y grita, pero los números, señor Azar, gritan más alto que usted. Los números de muertes gritan altísimo. Son más de 85.000 los fallecidos por coronavirus. Al ritmo que vamos, hoy han muerto más de 1.850. Es de suponer que en agosto vamos a estar tranquilamente arriba de los 160.000, duplicando y más la cifra actual. Y entonces, ustedes, sobre esa montaña de cadáveres y sobre la montaña de desempleados, hoy se han reportado más de 3 millones de desempleados en una semana, sumados son 36 millones, yo no sé cómo van a poder ganar el 3 de noviembre. A lo mejor consiguen esa proeza, pero cada vez se ve más ardua, ¿no? Porque las cifras van a hablar elocuentemente, las cifras de los muertos por coronavirus y de los desempleados. Claro, los muertos no votan, yo sé, pero los familiares de los muertos sí. Y los desempleados ciertamente votan, y sus familiares también. Y no creo que todos ellos estarán deseosos de perpetuar el estado de cosas. Al contrario, verán con simpatía un cambio. El presidente Trump dijo hoy que así como se apagó el botón de la economía, se puede reactivar o reencender y que muy pronto todo volverá a estar bien. But we had the greatest year ever, and then we had to turn it off, artificially induced. We had to turn it off. And if we didn't do that, we would have lost 2 million people instead of, whether it's 95,000, 100,000, one is too many, but we would have lost 2 million people, maybe more than that, maybe somewhat less. But think of it, even if it was a little less, multiplying what we have by 20 or by 15 wouldn't be acceptable, wouldn't be sustainable. People would have said, what's going on over here? Multiply as bad as you've seen it. Ese truco estadístico, salir a decir, si yo no hubiera decretado todas estas medidas tan sabias que decreté, en vez de tener 85.000 muertos tendríamos 1 millón, yo creo que engaña a pocos. Yo al menos no caigo en el embuste, ¿no? Yo al contrario, no comparo con la cifra afiebrada, apocalíptica que se imagina el presidente, sino por ejemplo con los 260 muertos de Corea del Sur. Esa sí es una cifra real, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene 85.000, Corea del Sur tiene 260. ¿Quién hizo las cosas bien? Las cifras hablan solitas, ¿no? Ahora el presidente revela que ha perdido a 5 amigos, 2 de ellos muy cercanos por coronavirus. And you know, you can say what you want about the flu, but I've never lost anybody to the flu that I knew. I mean, I've had people, friends, they have the flu and they're sick, they don't feel good. And you call up, how you doing? You know, 3 days, 2 days, a week later, they're fine. Nobody ever said they died. But I've lost 5 people that I know. 2 people were very good friends of mine. And you call up 2 days later, how are they doing? Sir, they're in a coma. I said, they're in a coma. Now, they were older. I wouldn't say they were in the greatest of health. I wouldn't say their weight was perfect. Not perfect. But they're gone. ¿Qué habría en esas cajas detrás del presidente? ¿No? Bueno, Estados Unidos acusa a la China, a los mandarines de la China comunista, tan taimados ellos, de estar robando secretos tecnológicos para encontrar la vacuna. ¿Cómo podría esto sorprendernos, no?
Estados Unidos acusa a China de ciberespionaje contra centros de investigación estadounidenses con la intención de robar información sobre vacunas y tratamientos para el coronavirus. Según el FBI y la Agencia Gubernamental de Ciberseguridad, hackers chinos tratan de introducirse en estos organismos para robar datos. Este es el último capítulo de la Guerra Fría desatada entre los dos países a cuenta de la pandemia. Recordemos que la administración Trump acusa a Pekín de ocultar información y defiende que el virus salió de un laboratorio de Wuhan. Entre tanto, y como era de suponer, la China acusa a Estados Unidos de difamarla. 停止对中国的污蔑抹黑，停止审议推进有关的反华议案，制止针对中方的滥诉行为，把精力更多的放到抗击疫情和维护美国人民生命健康上去，不要再搞这种无聊的指责游戏。对于你所提到的中方是否会对美国有关实体和个人进行惩戒？ 目前我没有更多的评论。 Sería terrible, y no lo podemos descartar, que después de regalarle el coronavirus al mundo, la China comunista encontrase la vacuna primero que nadie, ¿no? Como ustedes saben, en Wisconsin la gobernadora demócrata estaba en contra de reabrir los negocios, pero la justicia prevaleció sobre la gobernadora y autorizó la reapertura. Fíjese los bares en Wisconsin atestados de parroquianos sedientos, y casi ninguno de ellos cubierto por una mascarilla. Les da igual, son imprudentes por decirlo menos. Chones fornidos y corren los tragos, corre el alcohol y la gente vive como si no hubiera coronavirus. I love my fiance, but there's only so much we can handle of each other without having interactions from other people. Bueno, por eso, digamos, Darwin inventó hace siglos la teoría de la supervivencia del más apto, ¿no? En estos tiempos yo diría que el más apto es el que se pone la mascarilla, guarda la distancia y se lava las manos. El que no hace nada de eso y se cree inmortal puede que sea el menos apto y quizá la madre naturaleza lo va a castigar. No que se lo merezca, pero así son las cosas. Reabren en Los Ángeles la playa de Manhattan Beach. Así estaba la playa de Manhattan Beach en Los Ángeles tras su reapertura este miércoles. Se trata de otro pequeño paso para relajar las medidas de confinamiento, a pesar de que se han impuesto algunas restricciones para evitar riesgos de nuevos contagios por coronavirus. Se permite correr, caminar, nadar y surfear, pero queda prohibido practicar deportes grupales, ir de picnic y tomar el sol, entre otras. El uso de la mascarilla pasa a ser obligatorio para cualquier persona que permanezca en la arena y también se exige mantener la distancia social. Aunque esté permitido acudir a las playas, los estacionamientos, carriles bici, muelles y paseos marítimos permanecerán cerrados. Pero el uso de la mascarilla obligatorio en la playa. ¿Está prohibido darse un beso si es una pareja? Por favor. Y si te metes al mar, ¿qué diantres haces con la mascarilla? No acabo de entender. La famosa ya peluquera de Dallas, Texas, Shelley Luther, que se negó a cerrar su local, que fue a la cárcel, que no quiso disculparse ante un juez, bueno, se ha convertido en una heroína y ahora dona dinero a mujeres necesitadas. Muy bien por ella. Un abrazo, Shelley Luther, la dueña de un salón de belleza de Dallas, Texas, arrestada por incumplir la orden de cuarentena, se reunió en un acto público frente al edificio de la ciudad de Laredo con las dos trabajadoras también detenidas por ofrecer servicios de belleza desde su casa. Shelley Luther entregó un cheque de $1,000 a Brenda Stephanie Mata y de $1,500 a Ana Isabel Castro García y les abrió páginas de GoFundMe a cada una para que reciban donaciones. Además reveló que a través de su página de GoFundMe ha recaudado $500,000 y ahora creó una fundación para ayudar a pequeños negocios. Estoy muy emocional, pero estoy aquí para estas mujeres. Bueno, un saludo a todas las peluqueras del mundo, ¿eh? Yo estoy con ellas y merecen trabajar tan pronto como sea posible. Mañana, no el lunes, mañana. Un saludo a Trini, un saludo a Rosita, a Jimena, que tiene un imperio de peluquerías en Lima,
a mi cuñada Romina. Reabran las peluquerías, por el amor de Dios. Bueno, los venezolanos aquí en Miami reciben bolsas de comida. Yo voy a tener que hacerme pasar por venezolano. Centenares de inmigrantes venezolanos recibieron este martes en Miami bolsas de mercado para solventar su precaria situación. Y es que todos ellos se encuentran en la espera de la resolución de trámite de asilo en Estados Unidos, varados en medio de la pandemia del COVID-19, lo que ha provocado que no pudieran tramitar o recibir los documentos necesarios para obtener las ayudas federales aprobadas por la pandemia. Por ello, la Fundación Venezuela Awareness se unió con la cadena de supermercados Presidente para socorrer a estos inmigrantes. Fueron sorprendidos por el coronavirus, todos estos que están en petición de asilo político y se encuentran en este momento en un estado de precariedad y esta ayuda de comida les va a dar alivio que tanto les hace falta. Por supuesto, aplaudimos la iniciativa. Vamos a la publicidad y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y directo desde Miami para todo el mundo. Como ustedes saben, bueno, Estados Unidos va primero en casos y en muertos, ¿no? Pero segundo ya está Rusia, en casos, no en muertos. Los rusos mienten lo mismo que los chinos sobre los muertos, declaran apenas 2.300, pero es ridículo, ¿no? Porque Rusia tiene ya arriba de 250.000 casos confirmados de coronavirus, superando a Gran Bretaña, España e Italia. Brasil, qué miedo, se ha puesto ya en el puesto 6, superando a Francia y a Alemania en casos. Brasil está arriba ya de los 200.000 casos confirmados y seguramente los casos reales no confirmados son ya fácilmente 1 millón. Y Brasil declara 14.000 muertos. Todavía son menos que España, que Italia, que Francia, pero es el doble que Alemania. O sea que esos dos países siguen trepando aceleradamente en la tabla, ¿no? Y ya están en el top 10. Rusia está segunda, Brasil está sexto. Y vamos a ver la próxima semana, Brasil va a estar tercero. Acuérdense de mí. Perú está en el puesto 13, está ya arriba de 80.000 casos confirmados. Es muchísimo. De un día para otro crece arriba de 4.000 casos. De un día para otro. Entre tanto, el etíope marxista de toda la vida, ustedes saben que yo soy su enemigo, este debe de ser chavista en el closet, Tedros Adhanom. Él es una suerte de superministro o superpresidente global. Él, que ha hecho todo mal, ahora pontifica, sermonea, da consejos. Y entonces les dice a los gobiernos del mundo, a los que mal informó sobre la pandemia, lo que deben hacer respecto de cómo abrir escalada o paulatinamente la economía. Y por supuesto, él dice, no se apuren, sean prudentes, si no, vamos a desandar el camino. Of course, many countries would like to get out of the, the different measures that are being taken by the country, by many countries, and that is rightly so. But our recommendation is still the alert at any country should be at the highest level possible, and whatever measures we take should be a very phased one that reflects the country's situation. Este es un monaguillo de los popes chinos, ¿no? O sea que hay que entender que todo lo que él dice se lo dictan desde Beijing claramente. Este juega en equipo con los mandarines comunistas chinos y conspiran juntos, ¿no? El escudero de este etíope, Mike Ryan, nos advierte en tono sombrío de que este virus, el coronavirus, va a ser endémico y se va a quedar con nosotros. To put this on the table, this virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies, and we've found the prevention methods, and people don't feel as scared as they did before, and we're offering life to people with HIV, long, healthy lives to people with HIV. A mí me encantaría trabajar en la Organización Mundial de la Salud, vivir en Ginebra, me encargo del Departamento de Drogas Blandas, cannabis, todas sus variedades, la jamaiquina, la colombiana, la peruana, soy un experto en el tema. Me encantaría. ¿Quién me paga el sueldo? Generalmente los países ricos del mundo, ¿no es cierto? Los que apoquinan siempre son ¿quiénes? Estados Unidos, Alemania, Japón, estos son los que ponen el dinero, ¿no?
y luego los burócratas son casi todos de izquierda. Esta es la rara paradoja, ¿no? Bueno, así las cosas, en Lima, Perú, en el barrio noble de Miraflores, un hombre de apenas 39 años, quizá un poco gordito, pero tampoco sin exagerar, murió a las puertas de un hospital. En una escena terrible, un hombre infectado de coronavirus no resistió más la enfermedad y murió a pocos metros de la puerta del Hospital Angamos en Miraflores. Sus familiares, que lo trasladaron en silla de ruedas, nada pudieron hacer. Lamentablemente, el hombre de 39 años y que pesaba 106 kilos ya no tenía signos de vida cuando ingresó al nosocomio. Lo más grave, según denuncian los familiares de Eduardo Castillo, es que antes visitaron otros 2 hospitales y en ninguno lo atendieron. Señora, no podemos hacer nada porque acá no hay oxígeno y no hay cama, no podemos hacer nada. En donde hay oxígeno, hay en el Hospital María Auxiliadora, llévenlo ahí de emergencia. Lo hemos llevado de emergencia y no me respondieron, me salió el seguridad y me dijo que no había cama y no había oxígeno. Que descanse en paz. Igual 109 kilos no me parece, mi pierna derecha pesa 109 kilos. No me parece que eso sea una obesidad mórbida, ¿no? Quizá era levemente gordito. Familiares del finado dicen que los médicos estaban durmiendo y que no quisieron atenderlo, pero las autoridades del hospital dicen que el paciente llegó ya cadáver. En este otro video, uno de los familiares recorrió el área de emergencias y constató que había muy poco personal. Mi cuñada ha entrado adentro, ha visto a todos los doctores durmiendo. ¿Cómo es posible que los doctores estén durmiendo adentro? Debemos aclarar que el paciente llegó fallecido al hospital y de acuerdo a lo manifestado por la familia, ya había recurrido a otras instituciones de salud en búsqueda de atención, sin ninguna respuesta. En la Amazonía peruana, las fuerzas de seguridad, los cuerpos policiales, destruyen unos puestos de venta en mercados populares, mercados que, dicen ellas, las autoridades, son focos de infección del coronavirus. En Loreto, en la capital, Iquitos, los puestos de venta que se encontraban alrededor del mercado Belén han sido destruidos por esta maquinaria pesada, luego de que el alcalde del distrito anunciara el cierre definitivo de este centro de abastos, ya que era un foco infeccioso en medio de la pandemia por el coronavirus. A partir de esta semana, ningún comerciante va a poder ingresar a este mercado, que es considerado uno, además, de los más grandes de la ciudad de Iquitos. Con este cierre se espera que se eviten más contagios masivos en el oriente peruano. Pero así, a martillazos y aplastándolo todo y con bulldozers, yo creo que no se va a ganar la batalla contra el coronavirus. Bueno, sigue sin explicarse satisfactoriamente cómo 3 lanchas de la Marina colombiana, artilladas con ametralladoras, terminaron extrañamente en costas venezolanas y fueron capturadas por la dictadura de Maduro. La Policía Nacional anunció que una de las patrullas en el sector Chorro el Mono, en Río Orinoco, encontró las embarcaciones, las cuales están identificadas con emblemas de la Armada colombiana, armadas con ametralladoras .50 y varias ametralladoras de apoyo M60, con sus respectivas municiones. La Fiscalía General y otras instituciones del país anunciaron que llevarán a cabo una investigación para encontrar a los responsables. Los responsables dicen que se las llevó la corriente. Y por supuesto Maduro no quiere devolver las lanchas capturadas, ¿no? Entre tanto, los sicarios de Maduro, con el rostro enmascarado, quizá se avergüenzan de defender a esa dictadura tan hedionda, anuncian que han capturado a más mercenarios terroristas que desembarcaron de las lanchitas. Es la concreción del sueño del comandante Chávez, la unión cívico-militar. Y ahora se nos une la policía, cívico-militar policial. Y en este caso, tras la búsqueda de estos traidores a la patria, ha jugado un papel fundamental nuestro pueblo. Y tenemos a un patriota cooperante que ha articulado a los productores de toda esta región de la montaña alta de Carayaca y nos están pasando información constante que nos ha permitido crear el cerco para la captura de estos mercenarios. Habla entonces el así llamado patriota cooperante, que también tiene la delicadeza de esconder el rostro. Dice que él y su hijo vieron a un hombre raro sentado y a partir de ahí hicieron la deducción lógica de que ese hombre raro sentado era un agente de la CIA. Mira, sí, nosotros estábamos ahí
yo estaba tumbando un aguacate y llegó el hijo mío ahí allá donde yo estaba tumbando el aguacate, asustado que había llegado un hombre ahí pues. Y después yo vine también asustado y lo miré ahí donde estaba sentado. Y nos pidió un poquito de comida, agua, y le dimos agua, pues. Pero ya estaba como desmayado así. Y aprovechamos entre todos y lo agarramos y lo amarramos. No queda claro si lo amarraron porque desconfiaban de él o porque había tenido la temeridad de pedirles comida, ¿no? En cualquier caso, Maduro sigue agitando la teoría conspirativa de que Jordan Godreau, el profesional de la guerra, el aventurero que firmó un contrato con JJ Rendón para derrocar a la dictadura venezolana, estuvo el año pasado numerosas veces reunido con el presidente Trump en la Casa Blanca. Esto es rigurosamente falso, por supuesto. Sería muy fácil verificar en la Casa Blanca la presencia de Jordan Godreau. ¿Cuántas veces entró en el año 2020, en el año 2019? ¿En qué salón se reunió con el señor Guaidó? ¿Qué conversaron? ¿Cuáles fueron las órdenes? Ahí está. Planificando ataques contra nuestra patria, contra la paz de los venezolanos. Bueno, entre tanto, la señora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, llamada en el mundo del AMPA Delcy la Fea, un mundo en el que ella se siente muy gozosa, dice que el contrato que firmaron JJ Rendón y Godreau se apegaba o se ajustaba a las leyes de la Florida, y eso a ella la escandaliza mucho. En el contrato principal, allí se establece que está sujeto a las leyes del Estado de Florida. ¿Por qué a las leyes del Estado de Florida? Bien, hizo un análisis bajo el derecho internacional y principalmente bajo nuestra Constitución y las leyes venezolanas, el profesor Luis Brito, señalando que el objeto es ilícito, pero bajo las luces de las leyes del Estado de Florida está contemplado y permitido la pena de muerte. De tal forma que lo primero que ellos hacen es asegurarse no solamente la impunidad, como está señalado más adelante en sus 16 anexos, sino también principalmente decir la ley que rige es la ley del Estado de Florida, uno de los 29 estados que tiene pena de muerte en los Estados Unidos. Como ustedes saben, los investigadores están explorando la hipótesis de que el murciélago que tenía el coronavirus en el mercado de animales vivos en Wuhan pertenece al árbol genealógico de esta señora, estaba emparentado con ella, ¿no? De modo que se sospecha que ella también podía ser una portadora original o fundacional del virus, acaso en su saliva, que es tan venenosa. Luego reaparece con el pelo sospechosamente aclarado la esposa de Maduro, la señora Cilia Flores, que también se escandaliza por la fallida invasión marítima. Un contrato que establece la comisión del delito y lo firman así tan abiertamente, y establece uno de sus artículos precisamente que los asesores de proveedores de servicios, o sea, los mercenarios o sicarios, asesorarán y asistirán al grupo asociado en la planificación y ejecución de una operación para capturar, detener y eliminar a Nicolás Maduro. Lo que usted decía, y no solamente a Nicolás Maduro, sino a todo el equipo y a cualquier ciudadano. Bueno, por último, antes de ir a la pausa, el corresponsal chileno en Caracas, de un canal chileno en Caracas, quiero decir, dice que Cabello está listando el operativo Tum Tum. Qué miedo, ¿no? Por eso, Diosdado Cabello anoche en su programa de televisión insinuó que iban a darle la operación Tum Tum a los miembros de la academia por crear alarma acá en Venezuela. La operación Tum Tum es lo que dice típicamente Diosdado Cabello para que vayan a allanar o vayan a detener a alguna persona. Cuando él dice esto, pues los organismos de seguridad rápidamente se mueven a detener o allanar propiedades acá en Venezuela. Qué miedo, ¿no?
Tuntún ordenado por Cabello. Bueno, vamos corriendo a la publicidad y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Bienvenidos de vuelta. Bueno, Brasil preocupa gravemente a la OMS porque ya superó los 200.000 casos confirmados y ha superado, ¿cuántas muertes eran? Las 14.000 muertes por coronavirus. En Brasil, la curva ascendente de casos del COVID-19 preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Con casi 189.000 infectados y al menos 13.149 muertos, Brasil es el país más golpeado por el coronavirus en América Latina. El presidente Jair Bolsonaro, que desde el principio ha minimizado la gravedad de la epidemia, promueve el desconfinamiento oponiéndose a los gobernadores que han dictado medidas de contención. Brasil contabiliza casi la mitad de los contagios de América Latina. Además, según los expertos, debido a la ausencia de pruebas de diagnóstico, el número de contagiados podría ser hasta 15 veces superior. Sí, 15 o 10 veces superior. Yo dije 5, ¿eh? Yo dije 200.000 por 5, 1 millón. Ahora, pueden ser no 5 veces más, sino 10 veces más, o sea, 2 millones, tranquilamente. Claro, ustedes me dirán, pero Brasil es un país de más de 200 millones de habitantes, pero igual, ¿no? En la Amazonía colombiana, fronteriza con Perú, también se reproduce muy rápidamente el virus. El Amazonas colombiano sufre por la pandemia de coronavirus. Este departamento limítrofe con Perú y Brasil tiene la tasa más alta de infección por número de habitantes en el país. De los 10 primeros casos detectados en Leticia, la capital departamental, 5 fueron importados de Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro minimiza la gravedad de la enfermedad. Autoridades de control, médicos y ONGs han denunciado la precariedad del sistema de salud en Leticia, donde viven más de 76.000 habitantes. Solo hay un hospital público que no tiene unidad de cuidados intensivos. No tiene cuidados intensivos. En México DF hay creciente angustia en la población. Horas de angustia y momentos de impotencia se viven afuera de los hospitales de la capital. Es la desesperación por no tener información y el dolor ante la peor de las noticias. Yo venía y no me daban informes hasta hoy que me hablaron para decirme que ya estaba muerta. Con más de 4.000 muertes y más de 40.000 enfermos por COVID-19. El país toca el pico de la pandemia y en medio de la crisis, el gobierno anunció el regreso a la normalidad. Toca el pico, dijo el reportero. La gente en las calles del DF no está tan segura de que ya tocaron el pico, ¿eh? Me parece que sospechan que lo peor está por venir. 169 municipios sin contagios podrán regresar a actividades escolares y laborales a partir de esta fecha, aunque algunos mexicanos en las calles no están de acuerdo. Yo creo que sí va a ser muy agresivo que decidan que salgan los niños a clases. La industria automotriz y la construcción regresarán el próximo lunes. Los otros sectores lo harán de manera escalonada de acuerdo a un sistema semáforo. Sin embargo, al menos 9 estados mexicanos aseguran que no acatarán la estrategia del presidente porque el peligro es aún latente. Entre tanto, el presidente López Obrador dijo hoy que el grupo periodístico Reforma, el periódico Reforma, que es crítico a su gestión, no van a ser amenazados por el gobierno. Hoy viene el periódico Reforma o lo expresan de que recibieron una amenaza, de que van a tener una agresión porque nos están cuestionando a nosotros. Bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento. Estamos en contra de la violencia. Somos pacifistas. Bueno, y luego López Obrador dijo que los militares tienen que ayudar en la tarea de dar seguridad a la población. Por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario. Y como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo. Mucho más ayudarían las Fuerzas Armadas, creo yo, siendo desarmadas, como ocurrió en Costa Rica hace más de medio siglo y como ocurrió en Panamá después de la invasión de diciembre del 89, ¿no? O sea, un país sin Fuerzas Armadas, yo estoy convencido de que es un mejor país, porque se destina una parte sustancial de los recursos a la educación y no a comprar armas de guerra. Nicaragua, la satrapía bananera de los Ortega, ha liberado a casi 3.000 presos. O sea, sigue el innoble ejemplo del gobierno peronista argentino. El gobierno de Nicaragua excarceló el miércoles a 2.815 presos, 24 horas después de conocerse la muerte de un interno de la cárcel Modelo, por razones aún desconocidas, y mientras abogados aseguran que hay al menos 26 reos con síntomas de coronavirus. El Ministerio de Gobernación anunció el traslado de los internos a sus respectivos hogares bajo el régimen de convivencia familiar, es decir, arresto domiciliario. 1.254 de ellos estaban en la cárcel Modelo en la localidad de Tipitapa. ¡Qué irresponsabilidad! Bueno, en Colombia una niña ingeniosa y admirable no encontraba la señal de internet y fíjense la idea que tuvo. Para poder estudiar, porque aquí es el único lugar donde me coges la señal. Bueno, ¿y cuál es la situación de todos los niños de esta zona, Daniela? Es que casi no hay señal. Y a veces los niños se van para unas partes y también puede haber dificultad con ellos. Bueno, cuéntanos, este es tu salón de clases, muéstranos cómo es este salón. Aquí está donde a veces yo descanso, y acá es una silla y acá es la mesa, donde yo escribo. ¿Y quién te hizo eso? Mi papá. Una genia la niña, ¿no? Santiago de Chile, de pronto todo se ve mal y decretan cuarentena total. Santiago, todo parecía estar bajo control. Cuarentena total en Santiago de Chile. El gran aumento de casos de coronavirus en las últimas 24 horas, casi 2.700 contagios, además de 12 fallecidos, ha llevado al gobierno chileno a someter a la capital a una cuarentena obligatoria. Los ciudadanos solo podrán salir de sus casas para comprar alimentos o medicamentos. Creo que debería haberse puesto de antes, porque hay tanto contagiado. ¿Cómo es posible? La decisión implica el nuevo confinamiento de algunas zonas de la capital que ya habían dejado atrás las medidas restrictivas a principios de mayo. Pero el rápido aumento de casos, de un 60% solo las últimas 24 horas, ha obligado al gobierno a volver a endurecer dichas medidas. Regresamos con lo último después de la pausa. En Buenos Aires, aún en tiempos de coronavirus, siempre hay gente, por lo visto, dispuesta a salir a la calle a protestar, a marchar por algo o contra algo, ¿no? Con carteles y mascarillas, los argentinos tomaron las calles de Buenos Aires este miércoles para exigirle al gobierno un programa de alimentos para las familias más vulnerables. El coronavirus ha agravado la crisis económica que vivía el país y esto ha aumentado el número de familias que necesitan ayuda. En varias regiones los comedores sociales no dan abasto. En todo el país se ha triplicado la cantidad de gente que asiste a los comedores comunitarios y el gobierno no ha cumplido ni siquiera con la cantidad de kilos regulares que recibían las organizaciones. Hay provincias del país que hace 2 meses que no reciben el alimento en seco. En España, los datos de coronavirus de hoy, jueves, no han sido buenos. Los datos de hoy son ligeramente superiores a los que teníamos en estos días. Es un pequeño repunte. Estamos valorando si es una de las variabilidades habituales o uno de los cambios habituales. De hecho, 506 casos que representan un incremento del 0,22%. Nos mantenemos en incrementos muy pequeños, pero sí que es cierto que los datos de hoy son un poco superiores. Además, desgraciadamente, tenemos 217 casos, 217 fallecidos. Nos mantenemos en esas cifras en torno a los 200 por debajo de los 200 de todos estos días, pero sí que es verdad que hoy ha habido también un pequeño repunte. Pero pequeño, 217 fallecidos en un día. Perú de ayer a hoy tuvo 98 fallecidos. Bueno, protestas en Salamanca, en Madrid, España, contra el gobierno socialista. En el Real Decreto 463/2020 deben mantenerse en movimiento en la vía pública.
En el verano que se avecina muy pronto en Europa, ¿irá la gente a las playas? Con el verano a la vuelta de la esquina, Europa se prepara para abrir sus fronteras internas en un intento de resucitar el turismo muy dañado por la crisis del coronavirus. La Comisión Europea ha presentado sus recomendaciones para reabrir las fronteras de forma gradual y en función de la evolución de la pandemia en cada país. Cada Estado miembro debe evaluar la situación de la pandemia y su capacidad de atención sanitaria, explica la comisaria de Asuntos Internos, y a partir de eso decidirán si es el momento adecuado para levantar las restricciones en las fronteras internas. Regresamos con el último apunte después de la pausa. Para terminar, estoy muy contento porque esta semana hemos pasado la barrera de los 200.000 seguidores en mi página de Facebook. En Facebook, mi paginita se llama La Página de Bailey. No sé si la tienen ahí en el control, ¿no? La Página de Bailey en Facebook. Me la creó mi esposa hace casi 10 años y ahí subimos fotos familiares de vez en cuando. Y luego en Instagram, el productor del programa, Erwin Pérez, inauguró una cuenta que tiene más de 400.000 seguidores. Estamos muy contentos también, muy agradecidos a ustedes. En Instagram estoy en Bailey TV Oficial. Bailey TV Oficial. Eso es la página de Instagram. Acompáñennos, síganos por favor desde Instagram y Facebook.